un poco cuéntanos cómo desde la perspectiva constitucional has vivido estas últimas semanas desde, digamos, lo que ya habíamos conversado, que era la intención de sacar de sus puestos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso, el escándalo de la Fiscalía de la Nación, el hecho de que la Junta Nacional de Justicia haya suspendido a la fiscal, a la ex fiscal de la Nación, ahora Patricia Benavides, y que el Jurado Nacional, la Junta Nacional de Justicia, perdón, se haya salvado, al menos por el momento, de una destitución por parte del Congreso, creo que porque simplemente ha sonado la campana y se ha acabado la legislatura. Literal, o sea, eso último es tal cual, es decir, salvados por la campana, ¿no? Al final el Congreso terminó un poco desistiendo, ¿no? de esta idea de destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia prácticamente sin escucharlos, sin permitirles que puedan ejercer su derecho de defensa y sobre todo sin un argumento que tuviese, por lo menos desde mi punto de vista, un basamento jurídico sólido. O sea, el Congreso tiene la potestad de remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, eso está previsto en la Constitución, pero tiene que hacerlo con base en una razón que califique como causa grave. El que los integrantes de la Junta hayan suspendido en el marco de un proceso disciplinario a la fiscal de la Nación no supone una causa grave que justifique su remoción, supone más bien el ejercicio regular pues, de sus funciones. O sea, eso está previsto en la normativa de la propia Junta Nacional de Justicia. No es que ellos se hayan inventado un proceso, no es que hayan dicho, ¿no? De buenas a primeras, vamos a suspender a la fiscal. Eso está establecido en un reglamento que, por cierto, tiene también vinculación con la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ahí no ha habido nada irregular. Seguramente pueden haber voces que consideren que el criterio de la Junta pues, no ha sido el más adecuado, que quizás las razones que esbozaron no fueron pues, las más idóneas. En fin, se puede discrepar en torno a eso, pero el procedimiento estaba previsto y la Junta tenía la potestad para poder implementar ese procedimiento, cosa que no ha ocurrido en el caso, digamos, de este trámite ad hoc que ha impulsado el Congreso para remover a los integrantes de la Junta. Eso sí no tenía basamento jurídico, no existe, ya lo hemos conversado antes, ¿no? En el primer proceso, ninguna norma que defina, para empezar, qué debe entenderse como causa grave a efectos de la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pero tampoco existe ninguna norma que establezca cuál es el procedimiento a seguir cuando el Congreso quiera aplicar esa sanción de remoción por causa grave, ¿no? Entonces, me parece que son escenarios diferentes. Y además, esto se agrava porque el Congreso en este segundo intento quiso remover a los integrantes de la Junta en menos de una semana. O sea, se aprobó la moción un miércoles y ya el día viernes querían proceder a votar. Entonces, todo eso claramente, pues, tenía los visos de una arbitrariedad un poco flagrante, ¿no? Entonces, me parece que al final el Congreso tomó una decisión prudente, ¿no? Y definió, digamos, la determinación de este tema para otro momento, porque haber aprobado eso en esas condiciones sí hubiese sido un escándalo mayúsculo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con ese proceso? ¿No? Que es, recordemos, para que claro, distinto al proceso anterior contra la Junta Nacional de Justicia, distinto al en el que se evaluaba el hecho de si la presidenta podía estar en el cargo después de los 75 años, esa larga lista de la moción de censura de Patricia Chirinos. Este ha sido un proceso distinto referido a la decisión de la Junta Nacional de Justicia de suspender a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de su cargo. ¿Qué Sí. viene ahora? El Congreso ha aprobado que la Comisión de Justicia investigue a la Junta Nacional de Justicia por su falta grave. El congresista Jorge Montoya ha dicho que van a presentar una moción de censura contra el presidente del Congreso por haber decidido que no se debata el viernes la suspensión de los miembros de la Junta. ¿Qué debería suceder ahora? ¿Qué marca Sí, nuestro orden legal y qué no marca nuestro orden legal también, ¿no? es un poco enredado el tema, Ale, y voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. En realidad son tres procesos que caminan en paralelo. Suena un poco absurdo el tema, pero es un poco así. El primero
que fue, digamos, el que motivó pues mucha discusión, ¿no? En medios, incluso creo que nosotros conversamos sobre este Sí. tema, se suspendió por una medida cautelar. O sea, el Poder Judicial le otorgó una medida cautelar a la Junta y le ordenó al Congreso que se abstenga de proseguir con ese trámite, ¿no? Ese fue el primero. Eso quedó ahí suspendido, digamos, por una medida cautelar del Poder Judicial hasta que el proceso de amparo contra ese trámite iniciado por el Congreso pues se resuelva. Eso todavía está pendiente. El segundo proceso fue este proceso Super Express, ¿no? Que empezó el Congreso, cuya moción se aprobó el miércoles y que se iba a votar el día viernes. Entonces, los integrantes de la Junta le enviaron una comunicación al presidente del Congreso y le dijeron, necesitamos tiempo para poder presentar nuestros descargos. Entonces, el presidente del Congreso dijo, bueno, vamos a atender el pedido de los integrantes de la Junta y este tema se va a ver en otro momento. No dijo en qué momento. Entonces, eso quedó ahí. Y hay un tercer proceso que tiene que ver con una nueva moción que se presentó para la remoción de los integrantes de la Junta, que fue rechazada hace alrededor de 10 días aproximadamente, porque fue en un pleno anterior. Entonces se presentó una reconsideración de ese rechazo, ¿no? Y esa reconsideración se aprobó. ¿Y esa reconsideración en qué consistía? Consistía en que la Comisión de Justicia investigue, elabore un informe, digamos, para nuevamente determinar si es que los integrantes de la Junta habían incurrido en una causa grave. Entonces, como se votó esta reconsideración y se aprobó, al final del día lo que sucedió, pues, fue que el Pleno del Congreso le otorgó 10 días a la Comisión de Justicia para que prepare ese informe. El tema es que, claro, como el Congreso ha entrado en receso y ese receso termina hacia finales del mes de febrero, ¿no? Porque la próxima legislatura, según el reglamento del Congreso, debería empezar en el mes de marzo. Recién será en ese entonces que la Comisión de Justicia le eleve su informe a la presidencia del Congreso para que esta a su vez la ponga a consideración de los integrantes pues del Pleno, es decir, de todos los congresistas, ¿no? Pero eso se tendrá que ver en la siguiente legislatura, porque ahora mismo pues ya no se puede, ¿no? Porque el Congreso, para todo efecto práctico, le puso un punto final a esta primera etapa de su legislatura. Entonces Y son tres, si te das cuenta, son tres procesos, ¿no? Por eso digo que es enredado. Lo que sí debería quedar claro es que al día de hoy ese tema ha quedado, digamos, en stand-by, ¿no? O sea, no se va a generar ningún efecto en contra de la Junta, por lo menos no proveniente del Congreso, con base en esta figura de la remoción por causa grave, hasta que vuelva nuevamente el Congreso en la siguiente legislatura. Y también se va a ver, se leyó nada más en la última sesión del Pleno una moción de interpelación contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, y un pedido de vacancia presidencial contra la presidenta Dina Boluarte por los viajes que un grupo de bancadas consideran que se han hecho de manera irregular, ¿no? Ya un tema que también hemos conversado, que finalmente ella está viajando con una ley que debió ser una reforma constitucional y no Sí. solamente una ley. Eso también tendríamos que esperar hasta la próxima legislatura para ver el desenlace de esos procesos. Sí, todo pasa a una siguiente legislatura. Existe una excepción, o sea, de manera extraordinaria se podría convocar a un pleno. Digo, de manera extraordinaria porque tendría que hacerse con una convocatoria directa del presidente del Congreso o un porcentaje elevado de congresistas tendría que solicitarlo. Pero no es algo que vaya a ocurrir de forma natural, o sea, tendría que suceder algo realmente importante que motive la convocatoria a un pleno ad hoc en el que, digo, entre comillas, ¿no? Podrían verse estos temas que han quedado pendientes, ¿no? Pero digamos, si es que eso no llegase a suceder, todo esto se tendría que ver en la siguiente legislatura. Y queda la comisión permanente a cargo del Parlamento. ¿Qué puede hacer la comisión permanente? Por ejemplo, alguna ley que se estaba pidiendo desde un sector de la economía, que son de la Bolsa de Valores de Lima,
era Sí, que este año vencen unas exoneraciones de los impuestos a la sí. renta, las ganancias de capital, las ganancias que se obtienen en la Bolsa de Valores de Lima. La Comisión Permanente puede ver, por ejemplo, ese tipo de normas. ¿Qué límites tiene la Comisión Permanente? O ya, digamos, ya se cerró la puerta y ya no entra, no se debate nada hasta marzo del próximo año. No se debate nada en el Pleno, pero cuando el Uh -huh, Congreso está en receso, la Comisión Permanente puede sesionar, ¿no? O sea, uh eso está -huh, establecido en la Constitución y en el reglamento del Congreso. Pero claro, la Comisión Permanente, si bien es cierto, tiene facultades legislativas, o sea, podría aprobar normas, no puede aprobar normas con la misma libertad con que puede hacerlo el Pleno del Congreso. De hecho, uh la -huh, Constitución tiene un artículo expreso, que es el artículo 101, numeral 4, en el que establece cuáles son los límites de la Comisión Permanente en ese escenario. Y uh son -huh, básicamente los siguientes, ¿no? Lo que dice la Constitución es que la Comisión Permanente no puede aprobar leyes de reforma constitucional, leyes orgánicas, tratados, leyes de carácter presupuestal o vinculadas con la Ley de Cuenta General de la República. uh -huh, En términos muy sencillos, básicamente la Comisión Permanente podría aprobar leyes de naturaleza ordinaria. uh -huh. Pero estas otras leyes más trascendentales, que tienen pues una naturaleza muchísimo más compleja, ¿no? Por sus implicancias, no podría verlas la Comisión Permanente, ¿no? Eso se tendría que ver en el siguiente Congreso, en la siguiente legislatura del Congreso. Lo que sí han logrado ver es el nombramiento de un nuevo miembro del Tribunal Constitucional, ¿no? Pedro Hernández Chávez, que reemplaza a Augusto Ferrero Costa en el Tribunal Constitucional, en una votación sin debate. ¿Qué tan fuera de lo común es un nombramiento de un miembro del Tribunal Constitucional sin que haya ningún tipo de debate en el Pleno? ¿Y qué nos dice un poco esto de cuál es la actitud del Congreso frente a sus responsabilidades más, digamos, relevantes, por falta de Sí. otra palabra, de cara a nuestra institucionalidad democrática? Yo creo que lo ideal es que cualquier cosa que decida el Congreso lo haga con una garantía mínima de deliberación, ¿no? De hecho, la Constitución en ese aspecto es muy clara. O sea, el principio de deliberación debiera estar presente en todas las decisiones que adopta el Congreso, porque naturalmente ese es el foro deliberativo por excelencia, porque ahí están nuestros representantes, ¿no? O sea, teóricamente, ahí están quienes llevan nuestra voz a ese espacio de decisión política. Entonces, nosotros, los ciudadanos, como dice la Constitución de los Estados Unidos, nosotros el pueblo, Uh -huh, ¿no? Somos al final del día los detentadores de la soberanía que rige todo lo que ocurre al interior del Estado. Lo que pasa es que, claro, nosotros no podemos intervenir directamente porque somos millones, entonces lo hacemos a través de nuestros representantes. El que nuestros representantes tomen decisiones en nuestro nombre sin expresar las razones que avalan esas decisiones, me parece que podría configurar un problema, no solamente de tipo político, sino de tipo constitucional. No digo que este sea el caso, porque al final del día, pues esta ha sido una elección de un alto funcionario, pero sí, por ejemplo, en el caso de decisiones vinculadas con la aprobación de normas. De hecho, el Tribunal Constitucional ya ha emitido varias sentencias en las que ha declarado inconstitucionales leyes aprobadas por el Congreso por un déficit de deliberación. O sea, porque el Congreso no discutió lo suficiente. Yo creo que es, es una mala señal, ¿no? Que el Congreso adopte este tipo de medidas tan importantes, ¿no? Tan relevantes para el país, como la elección de un alto funcionario, sin por lo menos expresar cuáles son las razones que la mayoría tiene pues, para decidir en tal o cual sentido, ¿no?